Bienvenidos gamers, estamos aquí con nuevos por el canal. Un segundo, perdón. Lamento es que tengo las paredes. Estoy grabando con un nuevo micrófono, es por eso que se escucha un poco cosas de fondo. Pero bueno, la cosa es que estoy sorteando, ¿no? Un sorteo que seguramente sí, chicos, si se puede cambiar el nombre, solamente lo puse yo porque quise. Igual, chicos, cuando yo le entregue la cuenta al que hice el ganador, le pueden cambiar el nombre. Solamente yo le puse chef para que le dé un coso. Pero bueno, se preguntarán por qué pongo esta cuenta. Se darán cuenta de que, digamos, se dan cuenta de que esta cuenta de Clash Royale no es del todo normal. Claro, tiene los cosas, ropas, todo, menos birro, cal, garite de batalla, todo. No es del todo normal. Porque en esto no es un servidor, claro, que no os lo voy a decir que no es un servidor. Tiene un hack que me esforcé mucho en hacerlo y para que Supercell no se diera cuenta. Es que son las cartas, ¿ven? Son las cartas que van a salir. Que ya mejoré su movimiento. Mejoraron su movimiento para luego agarrar y cosas. Bueno, perdón, te metí trabado. Y jugar con esas cartas. O sea, las nuevas cartas como son el verdugo, ¿cómo se llama esto? El mago eléctrico, la pandilla de duendes. Y se pueden usar todas las cartas que vos quieras. O sea, el clon, después todo. Como se puede mejorar las cartas. Y cuando te quedes sin oro, vas acá, aquí abajo, y compras todo el oro que se te gasta. Las gemas son infinitas, las que están allá arriba, así que no te puedes preocupar. Puedes tener, no sé, los mega bárbaros, auto nivel, usar lo que tú quieras. Aunque yo sé que tú eres. Pero bueno, esta, la cuenta que les voy a dar, que es horrible lo que voy a hacer, es mi cuenta de Clash Royale. Solamente que le modifiqué unas pares de cosas a la verdadera APK. Pues fue muy difícil, chicos. La verdad que casi me pego un tiro en los huevos. Pero bueno, esta es mi cuenta de Clash Royale en Arena 10. Arena 10. Si ven unas pares de modificaciones dentro del mismo juego, es que cosa, es que son las modificaciones que yo le hice a la APK. Pero bueno, como vemos tienen los desafíos, todo lo que van a aparecer en cosas. Capaz, si tienes suerte van a aparecer en nivel 10 como yo estoy, pero capaz aparezca en nivel 1. Eso es lo malo. Pero dentro de todo tiene todo el gran desafío y eso. En clanes creo que está bien. Yo no estoy unido en ningún clan, pero bueno. Como decía, está buena, están los cofres gratis, todo. Y pueden hacer lo que ustedes quieran con esto. Solamente tienen que dejarme en los comentarios de este video, diría participo, ¿okay? La palabra participo, ¿ok? Luego de dejarme esa palabra, yo lo voy a anotar para hacer este sorteo. Y claro que recuerden, el último sorteo que hice fue horrible, lo sé. Pero este gran, increíble sorteo es oficial. Ay Dios, hasta el tío entre mosqueteros. Dios mío, tío. Pero bueno, vamos. Denle like, suscríbanse para no perderse el sorteo de mañana. Que sea el sorteo de mañana o capaz ahora a la madrugada cuando esté bien cosa, pero que esté despierto a esta hora.
Díganme en los comentarios, participo, los anoto y ya está. Yo le dejo una batallita, vamos a jugar una batalla para que digan, ay no, porque es un... Como vemos, carga muy bien. Esta es la modificación que yo hice de pareja de arena selvánica, porque no me gustaba la arena de entrenamiento, pero bueno. Acá podemos lanzar el lanzadardos, chicos. Como vemos, lanzadardos. Yo tuve que mejorar sus movimientos, eso fue lo malo. Tuve que mejorar sus propios movimientos. Ok. Vamos. Vamos, el lanzador está matando a varias tropas. Ok. Vamos. ¿Saben lo que fue hacer todo sus movimientos? Todo fue una desgracia. Pero bueno. Aquí están los... En realidad, no fue todos los movimientos que tuve que hacer. Solamente fue de las unas cartas. Pero en serio fue un reto. Las demás cartas no tuve mucha cosa porque ya estaban hechos sus movimientos y todo. Pero miren que fue un poco lagueado. Si vieron un par de errores en las cartas, fue porque no tuve caso. Pero bien, como vemos el zap, ¿no? O la descarga del mago eléctrico llega mucho antes que, o sea que llega y unos pares de segundos más o milisegundos llega ahí. Así que no llegó. Ese es uno de los errores. Pero bueno, después dentro de todo esto muy bien. Así que denle like, suscríbanse para sortear este sorteo. Nos vemos en el próximo video. Chao.